Miriam nació en el 2004 con un objeto social muy concreto, que era mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y las de sus familias. Empezamos dando los servicios de valoración diagnóstica y tratamiento individualizado, y además ya en su momento también teníamos una parte muy reivindicativa cara a las administraciones para que nuestros niños y las familias pudieran tener una cobertura necesaria, ¿no?, para mejorar en su desarrollo. Poco a poco fuimos ampliando nuestros servicios y esos servicios siempre se han ido ampliando, dando una respuesta al ciclo vital de nuestros niños. Es decir, conforme han ido creciendo, hemos ido ampliando para cubrir toda esa cobertura vital que van teniendo. Nuestro objetivo principal es abordar las patologías del espectro autista buscando la máxima calidad y eficacia de las terapias y servicios que ofrecemos. Creemos en la planificación centrada en la persona, que es un modelo de intervención muy específico que se basa en el conocimiento de las características personales de la persona con patología de TEA y de los contextos naturales en los que convive. La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, donde su órgano máximo de representación es el patronato. El patronato de nuestra fundación es un patronato heterogéneo compuesto por familias y por profesionales del ámbito sanitario educativo. La función principal del patronato es velar para que los fines, tanto económicos como el plan de actuación de actividades y servicios que se desarrolle, cumplan con el fin o con el objeto social concreto que tiene nuestra fundación. La Fundación Miriam tiene 2 centros, tanto en Valencia como en Gandía, para el desarrollo de sus actividades sanitarias y sociales. Además, en Valencia tenemos un colegio de educación especial especializado en TEA concertado. Nuestro equipo está compuesto por terapeutas del ámbito sanitario y educativo que poseen una amplia experiencia en el tratamiento del TEA. Todas las personas que trabajan con nosotros tienen un buen conocimiento de las características de nuestros chicos y se ajustan a sus demandas y peculiaridades. El personal de administración lleva la gestión de la fundación y sirve de apoyo para alguno de los interminables papeleos que deben realizar en muchas ocasiones las familias. Finalmente, algunos de los miembros de nuestro equipo organizan servicios como los de ocio o el apoyo a las familias. También consideramos muy importante la formación continua sobre el TEA que ofrecemos a todos los interesados a través de cursos o talleres que se celebran tanto en nuestros locales como en los lugares donde nos llaman. Las familias que se acercan a nuestra fundación cuentan inicialmente con un proceso de diagnóstico que cumple los protocolos establecidos por la comunidad científica y las autoridades sanitarias. Nuestro diagnóstico busca detectar las necesidades de la persona evaluada para desarrollar un programa de intervención individualizado que dé respuesta a las mismas. Nuestro trabajo consiste en ir buscando respuestas a las necesidades de cada una de las etapas evolutivas: infancia, adolescencia, edad adulta. Para ello vamos incorporando servicios. Hemos incluido ocio y apoyo familiar. Os invitamos a que exploréis nuestra página web. Bienvenidos.